Hola, ¿cómo están? Bueno, pues continuamos con los gobiernos después de la revolución. En la última clase de Zoom platicamos de Álvaro Obregón, ¿verdad? Que fue después de... que fue Álvaro Obregón, que fue el que hizo la SEP, ¿verdad? Y fue después de Venustiano Carranza, ¿ok? Entonces fue Venustiano Carranza. Carranza promovió la Constitución y luego Álvaro Obregón, junto con José Vasconcelos, hicieron la SEP y hablamos de lo importante que fue crear la SEP, ¿verdad? Ahora vamos al gobierno de Plutarco Elías Calles, ya entrando un poco más a la modernidad, 1924-1928. Calles conformó un gabinete plural con personajes destacados como Alberto J. Pani y Manuel Gómez Morín. Bueno, pues Manuel Gómez Morín, de hecho fue el iniciador del PAN, ¿verdad? Y Plutarco Elías Calles, el iniciador del PRI. Entonces está medio simpático este asunto, ¿verdad? Durante su periodo de gobierno, Calles se propuso crear un Estado fuerte, con especial atención en la economía, en su política monetaria y crediticia. Estableció el Banco de México como banco único de emisión de moneda, lo que favoreció la confianza en el desarrollo económico. Y las características de el Banco de México y la Comisión Bancaria la Comisión Nacional Bancaria eran los siguientes objetivos: supervisar a los bancos, inspeccionar las remesas de fondos e inversiones, o sea, el dinero que mandaban de Estados Unidos, y mejorar las operaciones de crédito. También se inició la construcción de obras como el ferrocarril, aspecto que favoreció el comercio interno. Bueno, el ferrocarril ya había iniciado, simplemente estaban haciendo más vías, ¿verdad? En los últimos años de su gobierno, la situación social y política del país se complicó derivada de los conflictos entre Obregón y Calles, así como las protestas ante diversas leyes del gobierno, entre ellas la llamada Ley Calles, que afectaba a la Iglesia Católica. La tensión entre el gobierno y la Iglesia fue aumentando hasta estallar en la rebelión cristera. La cristiada, como se le conoce a esta rebelión, duró de 1926 a 29 y fue un movimiento popular principalmente campesino que en esencia buscaba salvaguardar la libertad de culto. Gracias a la intervención de actores internacionales se llegó a ciertos acuerdos, aunque las relaciones entre la Iglesia y el Estado permanecieron distantes hasta la década de los 90. Antes de concluir su gobierno, Calles impulsó una reforma en los artículos 82 y 85 de la Constitución para legalizar la reelección y ampliar el periodo presidencial a 6 años. Esta reforma hizo posible la reelección de Álvaro Obregón, que ya no pudo ocupar el cargo de presidente porque fue asesinado en la Ciudad de México por José de León Toral. En su último informe presidencial, Calles pronunció un discurso en el cual sostuvo que se iniciaba en México la etapa institucional y se acababan los caudillos. Okay. Entonces, Plutarco Elías Calles fue el primer presidente que empezó con la creación de más instituciones, e incluso tan institucional que creó el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, ¿verdad? Y durante su gobierno se allegó de gentes de diferente ideología, como Manuel Gómez Morín, que años después creó el PAN, ¿verdad? Años después de que fuera creado el PRI, ¿verdad? Pues Manuel Gómez Morín creó otro instituto político contrario, ¿verdad? Que era el PAN. Creó el Banco de México, ¿verdad? Hizo una ley que todavía separaba más a la Iglesia del Estado, ¿verdad? Y que afectaba la libertad de culto, donde casi prácticamente prohibía que existiera el culto, ¿verdad? Y se levantó lo que es una guerra cristera o la cristiada, en donde a final de cuentas pues se permite la libertad de culto, ¿verdad? Todavía, y conocemos lo que es la Iglesia como hasta la actualidad, la relación entre la Iglesia y el Estado. Entonces promovió que se pudiera reelegir al presidente de la República, ¿verdad? En donde ganó otra vez Álvaro Obregón con una reelección, pero ya no pudo tomar el cargo porque fue asesinado. Entonces Plutarco Elías Calles fue un presidente que marcó los gobiernos como la figura del presidente más como la conocemos en la actualidad, porque antes el presidente llegaba de muchas formas, a través de incluso del poder militar y todo. Ya con Plutarco Elías Calles, ya comienza a institucionalizarse más la figura presidencial, tan así también de que antes el gobierno
duraba 4 años, y bueno, ya el primer periodo de 6 años, como lo conocemos hasta hoy, de cualquier presidente, fue por Plutarco Elías Calles. Y vamos a ver después que Plutarco Elías Calles fue el iniciador del Maximato. El Maximato es una serie de 3 gobiernos después de Calles, en donde Calles seguía influenciando ese gobierno, pero ya lo iremos viendo, ¿okay? Vamos a hacer la actividad 2, dice, con relación a la lectura sobre el gobierno de Plutarco Elías Calles y la Guerra Cristera, coloca un título a la siguiente fotografía, descríbela y analiza qué representa esta fotografía. Entonces le van a colocar un título, van a describirla y analizarla. Esa va a ser la actividad del día de hoy. Sería todo. El miércoles continuamos con el siguiente, ¿verdad? Que sería el Maximato, como les platicaba. Muchas gracias.